Dios te bendiga. Te quiero dar la bienvenida a esta escucha de la palabra de Dios en este primer domingo después de Pascua, tiempo en que seguimos disfrutando de los ecos de su presencia, de la luz de su vida. Tú y yo creemos en un Cristo crucificado que resucitó y que por lo tanto le da sentido, fuerza, consolación a nuestra vida. Te invito a escuchar la palabra de Dios. Esta vez tomada del Salmo número 16. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi bien. Nada es comparable a ti. Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen, los que aumentan el número de sus ídolos y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios. Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me has tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor, porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente el Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel, me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Este salmo es de David, y como hemos dicho muchas veces con antelación, David es el mejor ejemplo de alguien que ha cometido pecados gravísimos y que ha sido perdonado, y que desde ese perdón Dios ha inaugurado en su vida una vida nueva, una vida renacida, una vida que da lugar a la alabanza, una vida que desde la obediencia a los mandamientos busca glorificar a aquel único quien es bueno. Y en tiempos de Pascua es interesante reconocer la revelación presente en este salmo, porque de alguna forma este salmo viene a ser un fiel intérprete de lo que dice no solo David, quien lo escribe, sino que también Jesús. Este salmo es particularmente cristocéntrico. Perfectamente uno lo puede entender desde la perspectiva de que son los labios de Jesús, el creyente, quien animado por el Espíritu Santo pronuncia la oración de Israel como un judío más de su tiempo. Y de alguna forma como ve en esto, en esta palabra de Dios, algo que interpreta su vida. En quien haya consuelo Jesús a la hora de iniciar su camino en obediencia al Padre. ¿Quién es el que le da el ánimo cuando él a veces se cansa, cuando se enoja con sus discípulos, cuando se desengaña de incluso de la conducta de aquellos que él mismo eligió? ¿Se acuerda usted el episodio en el jardín de Getsemaní
donde Jesús tiene esta lucha en donde Él pide que sea apartado el cáliz amargo que el Padre le está dando. Hay algo dentro de su humanidad que tiene que someterse a la voluntad divina. Bueno, esa lucha fue constante en el transcurso de toda la vida de Jesús. Por lo tanto, Jesús en cuanto hombre, Jesús en cuanto Hijo de Dios, en estado de humillación, de forma constante se está dirigiendo al Padre en clave de confianza. En ti busco protección. El corazón de Jesús está centrado en la voluntad de Dios como el único que es capaz de cuidarlo. Nada podía compararse a la ternura de Dios en la vida de Jesús. Jesús en este sentido es por esencia el verdadero creyente. Jesús aquí es claramente aquel que pone todo lo que Él es en las manos del único que lo conoce desde lo más profundo de lo que Él es. En este sentido, Jesús en cuanto creyente, Jesús en cuanto abandonado con confianza a Dios, es un ejemplo para nosotros de lo que debemos ser. Pero no solamente un ejemplo, porque Jesús, en la medida que vive en la dimensión auténtica de una fe profunda, en obediencia a los mandamientos de Dios, está obteniendo lo que nosotros no podíamos obtener por nosotros mismos. Él, en el momento en que nos justifica, nos reviste de la justicia que Él ganó. Por lo tanto, Jesús el creyente, Jesús el fiel, Jesús el obediente, como que va tejiendo el manto de justicia con que cubrirá toda nuestra deslealtad, todo nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra infidelidad. Jesús ha cubierto con su obediencia nuestra desobediencia. Por eso que es tan interesante ver cómo este Jesús, hombre, se somete en todo a la voluntad del Padre. Y como Él hace algo que nosotros en muchas ocasiones no hemos podido hacer. En nuestra vida antigua, antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos esclavizados a los muchos ídolos. Nosotros estábamos esclavizados a darle tributo, y un tributo muy caro, a dioses falsos que nos prometían todo y que no nos daban nada, y que por el contrario exigían no solamente nuestra vida, sino que la vida de otros. Jesús no se rinde delante de esos dioses. Jesús desprecia el poder y la autoridad de los grandes de la tierra. Jesús no dobla su rodilla delante de los Baales. No así tú, no así yo, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres. Y esa vana manera de vivir es totalmente idólatra. Ahora, tú y yo
todavía no hemos sido hechos perfectos, porque la perfección de la santidad es una realidad que se va a dar al otro lado del velo de la muerte, cuando resucitemos y seamos revestidos de la gloria del resucitado. Pero por mientras, luchamos teniendo la capacidad de ser obedientes, pero nuestra obediencia no puede ser perfecta. Por eso nuestra obediencia hoy día, como de rescatados por la sangre de Cristo, es posible, pero no es perfecta. Y en esta lucha constante por hacer la voluntad de Dios, caemos muchas veces en la idolatría. Te nombro algunos ídolos. La sexualidad desordenada, que te lleva a la infidelidad. La infidelidad que es maldita y que maldice la vida de muchas familias. Infidelidad que se da en el adulterio, pero también se da en estos adulterios más sutiles, como por ejemplo la pornografía, como por ejemplo el mirar concupiscente hacia la mujer de tu prójimo, o incluso cuando tú le dedicas más tiempo a tu trabajo o a tus proyectos más que a tu esposa. Todo eso es idolatría de la sexualidad, algo bueno convertido en algo malo, al convertirse en un ídolo que te exige tu vida. Otro ídolo, el dinero. ¿Cuántas veces decimos estúpidamente que somos nosotros que con nuestro esfuerzo traemos el pan a la mesa de nuestros hogares? Que somos nosotros los que con nuestras capacidades, porque nos hemos hecho a nosotros mismos, mire qué tonto eso, somos poseedores de la capacidad de poner estos bienes para nuestra familia. Ganamos la plata y ahí está. Mentira absoluta, porque es Dios quien coloca el pan sobre tu mesa. Es Dios quien te da un trabajo. Es Dios quien te da la inteligencia. Es Dios quien te da la salud. Es Dios quien ha hecho posible que tú tengas tal o cual medio de subsistencia. Por lo tanto, cuando tú crees de que el dinero es aquel que te da la felicidad, tú estás adjudicando a algo que es mudo la palabra de verdad para tu vida. Aquí hay algo interesante, que alguien por ahí, un filósofo decía: el dinero fue creado para beneficio del ser humano, pero se ha idolatrado de tal forma que aquello que fue creado para el bien del hombre, hoy día exige el servicio del hombre. Una cosa interesante, los países, el rumbo de las sociedades, hoy día, 2020, siglo XXI, ¿por quién es regido? ¿No es acaso por el Dios dinero? ¿No es por este Dios de la riqueza, el mamón, como hablaba Jesucristo en el Evangelio? Que no podemos servir a Dios, dos señores. No podemos servir a Dios, el Dios verdadero, el Dios que es Padre en nuestro Señor Jesucristo, y al dinero. Hoy día la cultura, los países, el rumbo de la familia está marcado por este Dios que se llama dinero. Él exige la sangre de las multitudes para seguir existiendo. Fíjense, lo vemos hoy día en el discurso de varios mandatarios. Que la vida humana pareciera que fuera puesto por estos líderes en un segundo lugar,
por debajo de la economía. ¿Te das cuenta cómo este Dios perverso se satisface en el derramamiento de sangre? Y ojo, sangre inocente, la sangre de los niños, la sangre de los enfermos, de los más débiles, de nuestros ancianos. Aquí hay un altar que se llama la economía. ¿Te das cuenta? Otro ídolo, el poder. ¿Cuántas veces tú rehusas? ¿Cuántas veces yo rehuso la humildad delante de los otros? No como una actitud temporal y específica, sino como un modo de vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar por debajo de los otros. Soy yo quien debe imponerse. ¿Por qué tengo que ser yo el humilde? ¿Por qué tengo que ser yo el que da la otra mejilla? No, pues pastor, si yo quiero ser el que esté arriba, ¿te das cuenta? Lo cual es muy ridículo, porque nadie puede estar por sobre la voluntad de Dios. No hay líder, no hay poderoso en esta tierra que no haya sido alcanzado o que no vaya a ser alcanzado por la muerte. La finitud de la existencia le pone el pie encima a esa ilusión que se llama el poder. Este humo, como dirá el Eclesiastés, que la gente gasta toda su vida en obtener esta posición, cuando es solamente un suspiro. ¿Qué hace Jesús? Jesús es obediente, no se subyuga al ídolo del poder, sino que por el contrario se ata una toalla en la cintura y en un lebrillo le lava los pies a sus discípulos, siendo como el que sirve. Incluso uno de los oficios de la iglesia, el de diaconía, cumple ese propósito. Y los que son puestos como pastores y presbíteros están ahí para servir a través del gobierno y de la enseñanza. ¿Te das cuenta cómo la lógica de Dios es completamente distinta a esta lógica del poder? Los dioses de mi país, dice el versículo 3, son poderosos. Me va a decir usted de que la sexualidad, el dinero y el poder no son aquellos elementos que mueven nuestro mundo. Eso hace de que sean tremendamente atractivos. Porque fíjese, a través de la sexualidad, a través del dinero, a través del poder, se genera la falsa ilusión de que yo tengo al toro por las astas. Me da la sensación de independencia. Esa ilusión de creer de que uno es independiente es lo que produce dentro del corazón del ser humano los peores crímenes. Porque esa independencia, esa autosuficiencia es la definición radical de lo que es el pecado. Porque el pecado, expresado en cualquiera de estas formas de idolatría, no es otra cosa que un mirarse al ombligo, de un definir la existencia únicamente en función de uno mismo. Vea a cualquier criminal, vea a cualquier ladrón, vea a cualquier adúltero, y va a haber una persona que va a decir con lujo de detalles
y con esplendoroso adorno la palabra yo. El adúltero solamente se preocupa de sí mismo y utiliza a la mujer o al hombre como un medio para alcanzar su placer, su placer. El avariento, el único objetivo que tiene él y por el cual va a ocupar cualquier medio, el robo, el engaño, la mentira, para obtener su propio bien, su propio propósito, el obtener plata. Y el que anhela el poder quiere, de una forma muy explícita, ser él el que tome las decisiones, negando a aquel que está por sobre su vida. ¿Y qué hace el salmista? ¿Y qué hace Jesús? Ni siquiera va a pronunciar el nombre de estos dioses falsos, de estos ídolos, y no va a participar en el sacrificio sangriento que se le tributa. Por el contrario, dice, tú, Señor, y ahí la palabra clave es tú, no yo, tú eres el centro, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones y estoy conforme con todo lo que tú has dispuesto para mí. El creyente se pone en las manos de Dios y dice, Señor, todo lo que tú haces, lo has hecho bien. Yo no quiero ser independiente, yo quiero estar sujeto a tu bondad, porque en tu bondad yo encuentro satisfacción completa, porque quiero hacer tu voluntad. Mi placer eres tú, mi deseo eres tú eres mi Dios, yo no soy Dios de mí mismo. Jesús es el verdadero creyente, porque su vida no fue otra cosa que esto. De su boca surgió esta bendición, este acompañamiento nocturno, en que secretamente en la intimidad de lo que somos se produce este diálogo y, por decirlo así, esta evaluación constante de lo que somos delante de Dios. ¿Cómo habrá sido eso en la mente de Jesús? No lo podemos saber. Pero sí sabemos cómo ocurre eso en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿A ti no te pasa de que en el silencio y la noche, justo antes de dormirte, o cuando te despiertas de madrugada, tu conciencia te va apuntando aquellos elementos que debes mejorar frente a Dios? ¿No es tu conciencia la que te dice quién eres? Ese es una de las cosas que debiéramos hacer más frecuentemente. Un análisis de lo que nuestra conciencia, en lo íntimo de mi ser, me corrige por las noches, porque Él es mi guía. La palabra de Dios como un espejo, la ley de Dios, los 10 mandamientos, o el resumen de los 2 mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, deben convertirse para nosotros en el criterio para hurgar dentro de nuestro corazón, arrepentirnos y ponernos a los pies de Cristo, reconociendo solamente en Él la única vida abundante que pueda satisfacer nuestra deuda. ¿Te das cuenta? El cristiano se arrepiente. ¿Y por qué se arrepiente? Porque iluminado por la ley de Dios, que el Espíritu Santo nos da la capacidad para obedecerla pronta y alegremente,
puede estar consciente el cristiano frente a esta ley de sus delitos. Dios no te ha pedido algo imposible. Dios no me ha pedido algo imposible. Cuando el Espíritu Santo ha renovado nuestra vida, en su vida, y te dice, como por ejemplo, no robarás, está diciendo algo que tú puedes hacer, que tú puedes cumplir. ¿Te das cuenta? Ten cuidado, por favor, de dar la respuesta errada frente a esto, de decir, es que yo no puedo dejar de pecar. Porque si tú no puedes no pecar, te doy una mala noticia. Hoy día eres presa del infierno y no eres hijo de Dios. Todos nosotros que hemos sido transformados en la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo, tenemos la capacidad, no perfecta, pero existente en nuestra voluntad redimida por el Espíritu Santo, de ser obedientes, de no ser ladrones, de no ser idólatras, de no ser adúlteros, de no ser asesinos, de no ser maledicentes, etc. ¿Te das cuenta? Dentro del corazón del creyente que vive en esa lucha, lo único que puede surgir es la alegría. La alegría de saber que la confianza del triunfo de la victoria cristiana no está en nuestra independencia, sino que en el total y voluntario sometimiento a la voluntad de Dios. Yo siempre digo, el Salmo 119 debiera ser constantemente leído por nosotros, porque nos abre a una lógica de una ética que solamente es posible para aquel que tiene una vida nueva y que ya es hijo del reino y que por lo tanto es heredero del cielo y no del infierno, donde padecerán todos aquellos que no están cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, en los labios de Jesús, orando este Salmo de David, en algo podemos vislumbrar esta alegría santa de pertenecer totalmente al Padre, estar sometidos completamente a su voluntad. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro. Todo mi ser habitará confiadamente, dice David, pero el eco, los labios de Jesús es evidente, porque no dejarás mi cuerpo en el sepulcro. Y ciertamente, la victoria de Jesús sobre la muerte hizo imposible que creciera pasto arriba de su tumba. 3 días duró en las fauces del Averno, 3 días en el seno del Hades. ¿Por qué? Porque me mostrarás el camino de la vida, en la que hay dicha eterna en ti. La palabra de Dios nos apunta a 2 cosas. ¿Cuál es la obra de Cristo? La obediencia activa del Salvador, por un lado. Es Jesús diciendo este salmo. Y en segundo lugar, es una invitación a una vida santa, auxiliada por el Espíritu Santo, quien hace posible que estas palabras dichas por David y encarnada de alguna forma en los labios de Jesús, en la experiencia de Jesús, también pueda ser dicha por nosotros. Tú y yo, comprados por la sangre de Cristo, tenemos este gozo. Por eso, en medio de este tiempo de dificultad, te invito a tener confianza y a depositar en las manos del Padre Avante este corazón nuestro, que ya no está vestido de los harapos de nuestras idolatrías,
sino que de la justicia de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Redentor de su pueblo. ¡Qué alegría! Que el Señor nos siga animando. Te invito a orar. Padre de bondad, venimos delante de tu presencia, conscientes, Señor, de lo que somos, y muy conscientes, Señor, que nuestra nada ha sido comprada por la sangre de tu Hijo y que hemos sido adoptados, de manera que hoy día podemos decirte Padre nuestro. Te suplicamos, Señor, de que por tu palabra, por lo que tú has dicho en la Biblia, podamos ser animados a una obediencia más profunda, que busque tu rostro, una vida más consagrada a ti. Rescátanos, Señor, de nuestras antiguas idolatrías. Perdona las torpezas de nuestro pecado. Mata, Señor, nuestros ídolos. Destruye, Señor, todo aquello que perturba una vida de relación contigo. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás nuestra vida para que sea plenamente tuya. Y así como estamos revestidos de tu Hijo Jesucristo, podamos, el día en que tú quieras, llevarnos a tu presencia para gozar contigo de todos los dones que ha logrado tu mano poderosa y tierna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti te adoramos a través de tu Hijo, que está sentado a la derecha tuya y que intercede por nosotros. Amén. Que Dios te bendiga.